A las 12 del mediodía, prácticamente en 1 hora y 20 minutos, va a presentarse en las instalaciones de la Asociación de la Prensa de Jerez, aquí en la PJ, una plataforma ciudadana, una nueva plataforma que se titula o que se llama Paremos la Guerra. Vamos a tener la oportunidad de hablar con dos de sus representantes para que nos cuenten un poco, bueno, pues, por qué se ha creado esta plataforma, qué movimientos previos ha habido, qué implicación por parte de la ciudadanía es necesaria y qué acciones van a llevar a cabo, porque la primera de ellas va a tener lugar este viernes a las 6 de la tarde en una manifestación que saldrá desde la Plaza del Arenal. Así que vamos a conocer todos los detalles y objetivos de este movimiento, de esta plataforma ciudadana, por parte de Juan Pedro Rincón, que de manera provisional es el coordinador de comunicación de esta plataforma Paremos la Guerra. Juan Pedro, bienvenido, buenos días. Buenos días. Y nos acompaña también Juan Cabral, miembro de esta plataforma. Juan, bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué movimientos ha habido previos de cara a que se considere que es necesaria la creación de una plataforma ciudadana y que vaya enfocado precisamente a ir en contra de la guerra, a decir no a la guerra, y más en concreto en la que estamos inmersos en la actualidad, como es la guerra de Ucrania? Bien, de manera, no sé cómo decir, sospechosa o inesperada, o no se esperaba que las fuerzas políticas no se preocuparan por algo tan importante como es una guerra, además que nos afecta. Entonces están en otros asuntos, y muchos ciudadanos lo que hacíamos es preocuparnos desde hace mucho tiempo, hace lo menos 8 años que empezó la guerra de Ucrania, Y veíamos cómo, con desesperación, y bueno, pero ¿quién nos defiende a nosotros? Parece que nadie. Entonces andábamos por ahí sueltos como si fuéramos un archipiélago, y con los compañeros con los que yo suelo verme, pues decíamos, ¿cómo puede ser? Hay que hacer algo, esto no puede ser, ya, porque así lo que hace es que estamos como en un régimen, como diría, cuasi nazi, como los alemanes. O sea, pensamos lo que nos dicen, hacemos lo que nos dejan hacer, si es que... Y entonces, ¿quién defiende los derechos humanos? Nuestro derecho a la vida. Y no solamente estos derechos, sino también los que hemos visto perder. Pues nadie. Nosotros los pensionistas tuvimos que coordinarnos a nivel estatal para quitarnos el 0,25%. Y lo logramos, ¿eh? Parecía que no, pero lo logramos. Y en eso estamos. Entonces, un grupo de personas, yo no los veo que sean... Bueno, los conozco y no están adscritos a ningún partido, por lo menos, no significa que sea mal eso, ¿no? Y hicieron el llamamiento y nosotros, incluso gente de algunos partidos y demás, pues se adhirieron porque era interesante y necesario defender el derecho a la vida, contra la guerra, claro. Porque consideran que porque nos afecta directamente, geográficamente, bueno, pues nos coge mucho más lejos, pero que el ciudadano de aquí también puede poner su grano de arena y puede hacer y tener un resultado, ¿no?, de ese movimiento, de esa participación o de esa llamada de atención pública, ¿no? Está claro que los ciudadanos podrían conseguir muchas más cosas de lo que ellos podrían pensar, ¿no? Es muy típico encontrarte, porque de hecho estos días, cuando hemos estado haciendo la difusión, ¿no?, de la actividad, de la manifestación que vamos a organizar este viernes próximo, pues la típica respuesta pesimista, ¿no? ¿Y quién va a parar esto, no? ¿Esto cómo se puede conseguir, no? Pues esto efectivamente se puede conseguir con una movilización masiva en cada uno de los países para evitar que se sigan enviando armas, se siga haciendo ayudas, cuando aquí ha habido recortes para la educación, para la sanidad, para pensiones, para cualquier tipo de inversión social. Resulta que la gran sorpresa es que las autoridades de la Unión Europea, sobre todo la Unión Europea, pero después a renglón seguido todos los gobiernos, o prácticamente, más del 90% de los gobiernos de la Unión Europea, todos al unísono, pues sanciones, guerra, armas y... entonces la verdad es que han cogido a la sociedad europea y a la española, yo creo, en particular más todavía, pues prácticamente desarmada, ¿no? Porque si se supone que la Unión Europea empezó a constituirse, ¿no?, para intentar evitar enfrentamientos después de la Segunda Guerra Mundial, pensar que, como ha dicho por ejemplo el mismo representante, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, exterior, ¿no?, Josep Borrell, ¿no?, de que esto hay que arreglarlo en el campo de batalla, pues la verdad es que muy buen diplomático es el señor Borrell, ¿no?, para decir esas cosas, ¿no? O sea, esa es la muerte por completo, ¿no?, de lo que debe ser
o al menos entendíamos que debía ser, ¿no?, las relaciones institucionales dentro de Europa, ¿no? Iba a decir, hemos amanecido, ¿no? Ya ayer hubo un movimiento, un hecho, que cayeron 2 misiles precisamente en territorio OTAN, ya que estamos dentro de la OTAN. Y bueno, el artículo 5 hoy se está reuniendo en Bali, en el G20, dice que si atacan a un territorio OTAN, atacan a todos. El propio cartel de la manifestación del viernes, ustedes ponen claramente no a una guerra nuclear, ese es el mayor temor, ¿no?, que hay ahora mismo sobre la mesa. Está claro que ese es el mayor temor, aunque yo creo que las 2 grandes superpotencias nucleares, tanto Estados Unidos como Rusia, aunque tienen políticas nucleares diferentes, pero no creo que estén interesados en escalar, digamos, hasta ese nivel, ¿no? Rusia tiene una política nuclear muy clara de no utilizar nunca armamento nuclear contra ningún país que no posea ese arma, por tanto, ellos son los primeros que lo descartan, ¿no? Otra cosa después la propaganda de la OTAN, que puede decir lo contrario. Más peligrosa puede ser, por ejemplo, la actitud que tuvo Liz Truss, ¿no?, la primera ministra, o la ex primera ministra de Inglaterra, que decía que no tiene ningún inconveniente a hacer uso de ella, ¿no? Incluso la misma doctrina recientemente aprobada por Estados Unidos, de que ellos no valoran el tema del uso de la energía atómica, digamos, como en el tema militar, como si fuese exclusivamente un tema estratégico, sino que también si a nivel táctico lo consideran para ganar una guerra, la utilizan, ¿no? Entonces creo que también en este sentido los países que estamos en el entorno de la OTAN tenemos que y sobre todo los ciudadanos deberían estar preocupados también por nuestras autoridades, no solamente por las rusas, ¿no? O sea, tenemos que exigirle a uno y otro un alto el fuego, porque esa es la única base para poder iniciar una negociación, ¿no? Además, sí, perdón, Juan Yo Pedro. quiero decir que esto me suena a mí también a las armas de destrucción masiva. Podemos ser utilizados, y nuestros miedos más, de manera falsa. O sea, hoy ha salido noticias de que esos cohetes no eran lanzados desde Rusia en la actualidad, porque eran S-300, que además tienen una conformación, que se ve en la fotografía, que no son misiles de crucero, son interceptores de Ucrania que se habrán desviado por lo que sea. Pero sí, de hecho se está investigando claro, también por esa pero línea. si nos quieren hacer creer que eran los rusos, pues todo el mundo pensará que eran los rusos, porque aquí estamos, digamos, como en información de guerra, yo qué sé, la información está sesgada totalmente. Ahí tenemos un periodista detenido en Polonia, un periodista español, y poloniano es Ucrania. Y la información que en Rusia dicen que no se da, es que en Ucrania tampoco se da ninguna información, ni hay democracia ni nada. Sin embargo, aquí hay como un control de la información de esa guerra. Entonces, nos van a hacer creer lo que queramos. Por eso es importante que nosotros despertemos de una vez de este letargo, de que nos han dormido. ¿Consideran ustedes que ha habido un cambio por parte de la actitud de los ciudadanos desde que se inició esa invasión a Ucrania hasta hoy en día? Nos hemos habituado a ver esas informaciones en los medios de comunicación y ya no estamos tan activos incluso en las calles. Antes semanalmente se manifestaban, se concentraban en contra de esta guerra, ya eso se ha bajado, el sufle ha bajado un poco. Es necesario que eso no llega más, sino que se vuelva a reactivar pues a partir de ahora a través de la plataforma también este tipo de manifestaciones públicas como la que han convocado el próximo viernes. En otros países de Europa la verdad que las movilizaciones han empezado muchísimo antes que en España. En Alemania hay manifestaciones masivas. Otra cosa es que después desde los medios de comunicación occidentales, sobre todo europeos, pues ese tipo de noticias no se transmite. Pero incluso yo creo que las primeras manifestaciones fueron en la República Checa, además con manifestaciones con participación de 50, 70, 80 mil personas, que no estamos hablando de cientos, ¿no? Como muchas veces a lo mejor ha podido ocurrir aquí puntualmente en alguna movilización, ¿no? En París, por ejemplo, y además yo creo que acertadamente muchas de estas manifestaciones se han estado uniendo dos historias que me parecen fundamentales. Uno es el tema de la guerra y el otro es la crisis económica tan profunda en la que, además de esto de lo que no se quiere hablar, en la que puede entrar Europa irremisiblemente, ¿no? Porque desde esta perspectiva, si miramos solamente el tema económico, Europa va a la desesperada
a la Edad Media, así de claro. Y eso parece que nuestra sociedad no quiere percibirlo. La cantidad de industrias que se han ido, por ejemplo, de Alemania hacia Estados Unidos, ya se pueden contar por decenas. Algunas otras han optado por la opción de desplazarse directamente a China. Por ejemplo, yo creo que la empresa química más grande del mundo, ¿no? BASF, ha decidido desplazarse a China. Quiere decir que el proceso de desindustrialización de Europa, entonces eso tiene que preocupar a la ciudadanía, porque si la primera potencia económica europea, Alemania, resulta que está en ese digamos, transcurso, digamos, de profunda depresión, ya nos podemos imaginar el resto, ¿no? Entonces, uniendo, digamos, las preocupaciones, digamos, de la evolución económica de la Unión Europea, que puede ser fatídica, ¿no?, con la preocupación por la marcha de la guerra y, sobre todo, como estaba intentando insinuar antes Juan Pedro, ¿no?, este tipo de operaciones falsa bandera, ¿no?, porque en el fondo lo que también hay un interés, que en el fondo también está la industria armamentística, de involucrar a la OTAN directamente en este conflicto, ¿no? En realidad la OTAN ya está, porque nosotros estamos mandando armamento, estamos mandando soldados, mercenarios, sí, apoyo económico, estratégico, satelital, o sea, de todo tipo, ¿no? En realidad, por desgracia, aquí también tendríamos que decir que la Unión Europea ha tenido mucha cobardía. Ha utilizado un país, digamos, como proxy, ¿no?, para meterse en una guerra con otro, que es el que va a poner su territorio y los muertos, pero en realidad después el destrozo que está provocando a nivel de toda Europa es impresionante, ¿no? Y sobre todo que no está haciendo de que el futuro de una Europa en paz, que era lo que se pensaba cuando desapareció la Unión Soviética, ¿no?, cuando se hablaba incluso que desde Lisboa hasta Vladivostok pues tendríamos una Europa definitivamente en paz y demás, pues parece que no, que la cosa no va por ahí. Y claro, aquí yo creo que también habría que pensar en cuál es el papel de una potencia de la que no se habla y que está ahí detrás de todo esto manejando, y además que estarán contentísimos ahora de lo que está pasando, que es Estados Unidos, ¿no? Esta tarde, ¿no?, este mediodía, la presentación de la propia plataforma, qué es lo que se va a dar a conocer a las personas que acudan, a los medios de comunicación que la cubran, y bueno, a partir de ahora, ¿dónde se puede conocer las acciones que van a llevar o que va a convocar la propia plataforma, como por ejemplo la de este viernes, que recuerdo es a las 6 de la tarde, una manifestación desde la Plaza del Arenal, precisamente en contra de esta guerra? Bien, yo creo que lo fundamental es liberar conciencias. ¿De qué vamos a liberar la conciencia? Pues los derechos de la información que tenemos están siendo pisoteados, porque la información es sesgada por parte de los poderes de Europa y de la OTAN y demás. Entonces, lo principal es crear una conciencia o liberarla de la manipulación que hay. Hay unos versos de León Felipe, que es lo que a mí me afecta mucho desde entonces, en defensa de nuestro libre albedrío de la información, que se llama Nos criaron con cuentos. O sea, nos nacemos entre cuentos, nos crían con cuentos, y a mí me criaron con cuentos también, y me sé todos los cuentos. Así que no me van con milonga ni cuentos de que Rusia quiere atacar, no sé, a Europa, de que esto es un problema de nosotros, que hace muchos años hay tanques, aviones españoles y soldados en la frontera con Rusia. ¿Qué hacían allí los españoles? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿quién está agrediendo a quién? ¿Y desde cuándo? O sea, es que hay que levantar la información que está soterrada. Y esa información la tapan los poderes públicos. Por eso hay una responsabilidad también de los poderes en España. Yo me acuerdo cuando de pronto le sale la vena, no sé si pacifista o humana, del presidente Pedro Sánchez. Dice, haremos lo posible para enviar ayuda, pero no militar, sino para calmar la agresión esta, no, los efectos de la guerra, y mandaremos pues medicina y cosas de esas. Eso es lo que dio a entender. Inmediatamente recibiría una llamada desde Washington, de donde sea, y ha cambiado totalmente. Y viene diciendo barbaridades o, digamos, inexactitudes, como
estamos ganando la guerra, pero ¿quién está ganando la guerra? Estamos perdiendo nosotros, los españoles, los franceses, los europeos. ¿A qué juega esa persona? O sea, el presidente nuestro podrá tener sus limitaciones políticas a nivel mundial, económico y demás, pero hay que ser más valiente y no ponerse de parte en este caso, y soliviantar a la gente, asustándola, diciendo que, y mintiéndole, estamos ganando la guerra. Los que están perdiendo la guerra son, y sobre todo los ucranianos, que están perdiendo la guerra, y que han casi desaparecido el ejército. Y todo aquí, pues se ponen florituras. Vamos a ver, no sé si tenemos el cartel de la manifestación, vamos a hablar de esta cita, ahí lo tenemos, gracias compañeros, será este viernes 18 de noviembre a las 6 de la tarde desde la Plaza del Arenal. Se hace un llamamiento para la participación a toda la ciudadanía, no sé si se han puesto también en contacto con otros colectivos que puedan también apoyar esta protesta, esta manifestación. No sé si ya tiene recorrido por algunas calles de la ciudad o será... ¿Lo conoce? Sí, lo conozco. Viene a salir de la Plaza del Arenal, corre la Corredera, el Minotauro, viene después por Medina, Cristina, y vuelve a la Plaza del Arenal por la calle Larga. ¿No? Sí. Será pues ese es el recorrido por el callejero de la ciudad que sí va a realizar esta manifestación, a la que pues lógicamente se invita a toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, y además invitamos a las personas a que vayan de blanco, con banderas blancas, y nos dejemos de otras cosas. Vale. Que aquí lo importante es la paz. Que no haya ningún tipo de símbolo, de ningún... Bueno, eso no se puede evitar porque las personas son libres. Pero por lo menos que vayan de blanco pero con una bandera blanca. O de blanco con bandera blanca y con un canto de paz, y dejarnos de tanta agresividad, porque por ahí se empiezan las cosas. Ahí en ese cartel viene un párrafo que está cogido de... Sí, vamos a poner de nuevo el cartel de la manifestación. Ahí... Ese que dice, esta confrontación es una condena a la muerte para la humanidad y nadie saldrá ganando. Eso es de Noam Chomsky. Y lo que necesitamos la población es quitarnos los cuentos que nos han metido en la cabeza e informarnos, pero no de la apariencia, sino indagar en lo que hay detrás de lo que se dice y no creernos cualquier cosa. Y sobre todo que todo vaya encaminado a la convivencia y a la paz. Sí, porque en la paz habrá futuro, pero si no hay paz, hay futuro para los que ganan dinero nada más con la guerra, y no para nosotros, Bueno, pues Juan, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias. A las 12 esa presentación, recordamos que se presenta la plataforma ciudadana Paremos la Guerra, que a partir de ahora pues van a iniciar pues ciertas actividades y acciones para crear conciencia, para todas aquellas personas que quieran pues puedan conocer el contenido y el pensamiento de esta plataforma. Y bueno, pues el próximo viernes una de las primeras acciones será esa manifestación que saldrá a las 6 de la tarde desde la Plaza del Arenal. Bien. Gracias a los dos por habernos acompañado. A ustedes por invitarnos. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de qué. Bueno, pues de la segunda edición de la Feria del Deporte y la Vida Sana, que va a tener lugar este fin de semana en las instalaciones de IFECA, y vamos a hablar también con la joven Sofía Barroso. Acaba de publicar su primera novela, se presentaba este pasado fin de semana en la Feria de la Economía Social, y queremos conocer el contenido de estas páginas, Tzentzangari, que es como se titula, que se traduce, o traducido significa niña de cara bonita. Con ella hablaremos después de publicidad.